Segundo de Timoteo 3:16. Vamos a leer todos juntos. Dice, toda la escritura. A ver, ¿me encontraron? ¿Encontraron? 3:16. Y ahora sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. ¿Por qué parece si oramos de dos en dos ese versículo? De dos en dos, ahí sentadito nomás. Toda la escritura. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, el tema de esta noche es la Biblia. Y realmente nosotros necesitamos apreciar mucho la Biblia. Se dice que la Biblia es el libro más comprado, pero el menos leído. En muchos hogares se encuentra la Biblia, pero realmente muy pocos lo leen, porque no conocen el poder que hay ahí. Segunda de Timoteo nos habla del origen de la Biblia. ¿Cuál es su origen? Acá dice que toda la escritura es inspirada. Esa palabra inspirada, en el griego, significa soplada. Entonces acá dice, toda la escritura es soplada por Dios. Esa palabra, soplo, es muy importante. Es trascendental, es crucial. ¿Por qué? Vamos a ver Juan, Evangelio de Juan 20:22. Juan 20:22. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. ¿Ya? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor? Sopló. Pero en el griego original, ahí dice, se sopló. Una cosa es que Él sopló y otra cosa es que Él se sopló. ¿Qué quiere decir? Que Él entró. Él es el Espíritu. Dios es el Espíritu. La palabra de Dios es Espíritu. La palabra de Dios es Dios mismo. Juan dice que Él es el Verbo, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne. Él es la palabra. Él es el Verbo. Él es el Espíritu. El Verbo, la palabra, se hizo carne. Amén. Y vivió en la tierra 33 años y medio. Y luego ahí fue crucificado. La palabra fue crucificado. Piensen un poco, jóvenes. La palabra fue crucificado. Y la palabra, ¿no?, fue enterrado. Y estuvo 3 días allá abajo. Y después del tercer día, la palabra resucitó. Y la palabra se hizo el Espíritu. Y ese Espíritu ahora se sopló dentro de nosotros. La palabra, Dios, entró dentro de nosotros. Así que la palabra de Dios pasó por un proceso. Y ese proceso es maravilloso. Y ese Dios que es Espíritu, que es la palabra, ahora está dentro de nosotros. Así que la Biblia, cuando usted abre la Biblia, su origen es Dios. Es la palabra, es Dios, es el Espíritu. No es apenas una letra negra en un papel blanco, sino que cuando usted abre su Biblia, lo que usted ve ahí es Dios. Es el Espíritu, es la palabra.
Cuando yo hablo mi Biblia y usted comienza a leer su Biblia, eso es hablar con Dios, cara a cara. Es Dios mismo hablando a tu vida. Esa es la palabra. Y cuando uno lee, Dios se sopla más dentro de ti. Él se sopla más. Cuanto más lee la Biblia, más se sopla. Más espíritu, más vida, más verdad, más se sopla. Los cristianos que no leen mucho la Biblia son los más débiles. Son los menos entendidos. Son los que no conocen los misterios de Dios. Los cristianos que no leen la Biblia son los que más se meten en problemas. Pero los cristianos que leen más la Biblia son los más sabios, son los más entendidos. Son los menos que se meten en problemas. Entonces, para nosotros es muy importante el origen. El origen es Dios. Es el Espíritu, es la palabra. Ahora, Dios usó a hombres. Pues ahora vamos a ver otro versículo. Vamos a ver. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Ayuden a los jóvenes. Segunda de Pedro 1:21. Dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo que el Espíritu sopló dentro de ellos. O sea, la palabra que salió de la boca de ellos no es su palabra, sino es Dios. Es Dios saliendo de la boca de ellos. Esos hombres santos, por la consagración que ellos tenían, la palabra santo significa separados. Ellos estaban totalmente separados del mundo. Ellos eran personas que no practicaban las cosas del mundo. Eran santos, eran separados, eran consagrados a Dios. De tal manera de que la palabra fluía a través de sus labios. Era Dios mismo fluyendo a través de sus labios. Ahora, estos hombres santos están en diversas categorías. Habían ricos, habían pobres, habían iletrados, habían letrados. Había de todo. Habían pastores, habían reyes, contadores, publicanos. O sea, usted ve, Dios usó todo tipo de hombre. Todo tipo de hombre. David era un pastor. Pedro era un iletrado. Pescador. Iletrado. No solo iletrado. Dice que era vulgo bajo. ¿Qué quiere decir? En cristiano ahora era un maleado. Era un no del Callao. Era bravo. Tenemos un Lucas que era médico, era un profesional. Usted puede ver, Dios usó muchos tipos de hombres. ¿Pero qué tenían estos hombres? Primeramente que eran santos, eran separados. No importaba en qué categoría estaban. Lo que importaba aquí, que cada hombre cuando se separa para Dios, Dios los usa. Y Dios habla a través de ellos. Y a través de esos hombres, la palabra, hermano, fue soplada. Fue hablada. Ahora, queridos jóvenes, ustedes también pueden ser usados. Amén. Aleluya. Pero eso va a depender de cuánto se consagren y de cuánto se aparten para el Señor. Cuanto más te apartas y más te consagras, de hecho, hermano, tú vas a ser usado. Pero si no te apartas, si no te consagras, hermano, tus labios no van a ser usados. Entonces el origen de la palabra es Dios. Y Él usó santos hombres de Dios para hablar la palabra. Vamos a leer otro versículo. Segunda de Samuel 23:2.
A ver, Esteban, lea ese versículo, 2 Samuel 23:2. Señor Jesús. 2 Samuel 23:2. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Amén. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Entonces, miren, hermanos. O sea, el Espíritu, ¿no es cierto? La palabra ha hablado por mí, o sea, por mi boca. ¿Vio? El Señor usa nuestros labios. Cuando nosotros hablamos la palabra, el Espíritu, Dios, es el mismo. Nunca los separen. Los testigos de Jehová los separan a ellos. Pero no, hermanos. Un verdadero cristiano no separa. Es el mismo. La palabra es Dios. Dios es la palabra. La palabra es el Espíritu es la palabra. Es el mismo. Pero ahora el Señor quiere usarnos a nosotros para hablar ¿qué? La palabra. Y eso va a depender de la consagración y separación que tengamos cada uno. Usted puede ver, los grandes hombres de Dios que son usados, definitivamente su vivir es un vivir santo y consagrado. Por eso, ¿usted quiere ser usado por Dios o no? Amén. No, ¿verdad? ¿Quiere ser usado por Dios o no? Amén. ¿Te gustaría ser usado por Dios? ¿Ah? ¿Sabe? No es una cosa sencilla, es una cosa, por un lado, serio, pero por otro lado es tremendo ser usado por Dios. Usted no sabe la cantidad de almas que van a ser salvas y la cantidad de almas que van a venir al pleno conocimiento de la verdad. Conocer los misterios de Dios por tus labios. Todo eso depende de cuánto te consagres y de cuánto te separes para Dios. Mira al hermano al costado. Sepárate para Dios. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, 1 y 2. ¿Encontraron, hermanitos? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento, Dios nos hablaba por los profetas. Dios usaba a los profetas para hablarnos. Pero hoy, Dios usa a su Hijo. Eso quiere decir que Dios hoy usa a ti. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el Hijo de Dios? Dentro de ti. Y Dios hoy nos habla por el Hijo. Y ese Hijo vive dentro de nosotros. Pero ese Hijo también está en la palabra. Está en la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, cuando usted lee la Biblia, es el propio Hijo de Dios hablando a tu vida. Y cuando usted habla a la verdad, no eres tú, es el Hijo de Dios hablando también. Por eso, de ahí un principio. Cuando un hermano habla la palabra, en la reunión tiene que haber temor y respeto. ¿Por qué? Porque la verdad no es el hermano hablando, sino es Dios mismo hablando. Cuando usted no presta atención a la palabra de Dios, usted no está siendo temeroso de Dios. No está respetando la reunión. ¿Sabe por qué? Porque usted está yendo contra Dios. Por eso toda reunión de la iglesia debe haber temor y debe haber respeto. Porque es Dios hablando en la reunión. No es el hermano tal, no es el hermano tal. ¿Entendió, hermano? Sino que es Dios hablando a través de ese hermano. Él usa su instrumento. Él usa el hombre. Pero es Dios mismo hablando. Porque mire, hermano, si vamos a hablar de mí mismo, yo no conozco esos misterios. Yo no conozco. No sé cómo es eso.
Pero Dios entró dentro de mí, ¿no? Y ahora Dios dentro de mí usa mis labios, usa mis cuerdas vocales, pero es Dios mismo hablando a ustedes. Por eso, no importa quién se para delante para hablar la palabra, debe ser respetado, porque es Dios mismo hablando. Muchas veces nosotros no estamos atentos a la palabra del Señor. El Señor quiere hablar con nosotros algo, pero no estamos atentos porque muchas veces no tomamos en cuenta que hoy Dios está hablando por el Hijo. En el Antiguo Testamento hablaba por los profetas, pero ahora es el Hijo de Dios hablando en la reunión. Así que cualquier hermano que se levante a dar la palabra, hasta ese hermanito se levanta acá frente y comienza a dar la palabra, no es él, es Dios hablando. Y tiene que ser respetado y tiene que haber temor. Porque la palabra que estamos hablando ahora no estamos hablando de economía, no estamos hablando de inglés o matemática, ¿no? No estamos dando un curso aquí. Lo que aquí estamos hablando esta noche es la palabra de Dios. Y ella está siendo hablada por el Hijo. Entonces tiene que haber temor. Dile al hermano de costado, hay que tener temor en las reuniones. Quiero aclarar, temor no es miedo por si acaso. Temor es reverencia, respeto, consideración. ¿Amén, hermanos? Yo estoy hablando que ustedes estén sentados ahí y estén temblando. El hermano va a hablar. No, no es eso, hermano. Sino es reverencia, el respeto, es considerar. Es Dios hablando esta noche. Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar a otro punto. Vamos a leer ahora el contenido de la Biblia. Vamos a leer Juan 17, 17. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El contenido de la Biblia tiene dos contenidos. El otro está en Juan 6:63. Las palabras que tú has hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra tiene dos contenidos. Tiene la verdad y tiene la vida. La palabra de Dios tiene verdad. La palabra verdad en el griego original significa realidad. Es una palabra real. O sea, lo que el Señor está hablando es de verdad, es real. Y el segundo contenido es que tiene vida. ¿Cómo yo sé que un hermano está hablando por Dios? Cuando él habla con realidad y él habla vida a los hermanos. Porque el contenido de la Biblia es eso. Es verdad, es realidad. La realidad de lo presente. La realidad de lo porvenir, la realidad de lo venidero, la realidad de Cristo, la realidad de la iglesia. Todo lo que hablamos, hermanos, son una realidad. Debe ser una realidad en nuestras vidas. Si en mi vivir yo no tengo una realidad de lo que hablo, estoy en serios problemas. Lo opuesto a realidad es apariencia. Entonces, muchas veces podemos vivir una apariencia, ¿verdad? La palabra apariencia, ustedes saben, la palabra apariencia en el griego, no recuerdo ahorita la palabra griega, pero significa máscara. Máscara. Máscara, ¿para qué usamos la máscara? Para ocultar lo real. Su rostro de Esteban, eso es lo real. Lo que yo estoy mirando su rostro, eso es lo real. Pues de repente Esteban dice, no, soy muy feíto, voy a hacer una máscara para que nadie me vea, ¿no? Y se pone una máscara. Pero la máscara es algo irreal, es una apariencia, es algo externo. Muchas veces, hermanos, nosotros venimos a veces a las reuniones con una máscara. O sea, en la casa soy un tipo de persona, en el trabajo soy otro tipo de persona, en la calle soy otro tipo de persona. Y cuando vengo a la iglesia me pongo mi máscara de humildad, ¿no? Mi máscara de misericordioso.
Exactamente, como una carita de ángel, no mata a nadie. Pero hermano, eso es jugar. Eso es jugar. Ese no es ser real. Dios quiere que nosotros seamos reales. Te voy a poner un ejemplo. Una vez yo viajaba con un hermano a la ciudad de Huancayo y pusieron una película. Y el hermano estaba leyendo el periódico Árbol de la Vida a mi costado, ¿no? Y yo estaba mirando la película, pero de cuando en cuando él sacaba el periódico a un costado y miraba la película. Y luego, cuando yo volteaba, él se hacía que estaba leyendo el periódico, ¿no? Quería demostrarme que él, ¿no?, era santo y que no miraba la película. Así que yo le dije, varón, ¿por qué haces eso? Mira la película. Si te gusta la película, míralo. No aparente lo que no eres. Ser franco, ser real. Entonces nosotros cuando venimos a la iglesia debemos ser tal como somos. No debemos aparentar nada. Si a ti te gusta la película, dilo. Señor Jesús, a mí me gustan las películas. Pero un día, por tu palabra, por tu espíritu, tú me vas a transformar. Hasta ese día, yo sigo viendo las películas. Tengo que ser franco con el Señor. No debemos aparentar nada. Debemos, en la reunión, en la casa, en todo lugar, debemos ser tal como somos. Porque ahí, como tal como somos, es que la palabra comienza a hacer su trabajo. Porque si ese hermano, en la reunión, es un hermano que pelea con todos los hermanos, y él es así, y en su casa pelea con su esposa, con sus hijos, y en el trabajo pelea con sus compañeros, y en la reunión de la iglesia el hombre también pelea, y a pasar el tiempo, ese hombre no pelea, será algo real. Y podemos decir, el Señor lo ha transformado. Porque ese hombre, en su hogar, en su trabajo y en la reunión de la iglesia, peleaba. Pero hoy en día ya no pelea. Aleluya, el Señor lo ha transformado. Pero si ese hombre pelea en la casa, pelea en el trabajo y en la iglesia aparenta el no querer pelear y se aguanta de no querer pelear y solo vive una apariencia, hermanos, está corriendo un grave riesgo. Él no va a ser transformado. Él solo tendrá una apariencia. No tendrá realidad y no tendrá vida. En otras palabras, no tendrá contenido. ¿Tú quieres tener contenido? Dile, hermano Costa, ¿tú quieres tener contenido? Entonces no aparentes. Dile así, no aparentes. Sé como eres. Ustedes dijeron, hermano Lucho va a hablar sobre los puntos. No, hermano, yo quiero profundizar en ese asunto. La Biblia, hermano, es tremendo. El poder que hay ahí, no te imaginas el poder que hay ahí. Ese poder que hay en la palabra, que hay en la Biblia, es un poder transformador. Es un poder conformador a la imagen de Cristo. La palabra nos renueva, nos transforma, nos conforma a la imagen del Hijo, nos glorifica, nos santifica, nos separa. Todos los hombres que leen la Biblia siempre serán transformados. Los que no leen, ahí va usted, mire. Otro punto. Estoy siguiendo los puntos. Yo no voy a hacer todas las separaciones. Después estoy en la casa, después hacer todo. Solo estoy tocando puntos principales. Amén. Entonces hemos visto el contenido de la Biblia. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Verdad y vida. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Verdad y vida. Realidad y vida, ¿no es cierto, no? Amén. Vamos a leer 2 Timoteo 5:30, Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39. A ver, Jan, lee Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ahí dice que dan testimonio de Jesús.
Entonces usted puede ver, hermanos, un punto básico de la Biblia es dar testimonio de Jesús. El único libro en todo el universo que da y testifica de Jesús es la Biblia, es la palabra. No hay otro libro. No hay otro libro que testifique de Jesús. La Biblia explica quién es Jesús. La Biblia expresa quién es Jesús. Si no tuviéramos la Biblia, no tendríamos una explicación de quién es Jesús. Si no tuviéramos la palabra, no tendríamos, ¿no? ¿Sabe? Una explicación, cómo es Jesús, cómo vino, cómo murió, cómo anduvo. No habría una explicación. No entenderíamos el vivir de Jesús. Y tampoco no tuviéramos la expresión de Jesús. La explicación da una expresión. Ahí quiero parar un poco. Escuchen bien. Cuando leemos la Biblia nos explica quién es Jesús. La Biblia te dice quién es Jesús, lo que Él hace, lo que Él es. Él te explica. Entonces, cuando uno lee la Biblia, y la Biblia me explica a mí lo que Él hace, lo que Él es, sus sentimientos, sus padecimientos, sus sanaciones, todo lo que Él hizo, ¿qué sabe qué pasa, hermanos? Cuanto más la Biblia me explique a mí, yo llego a tener una expresión. ¿Qué tipo de expresión? Muchos tipos de expresión. Cuando usted lee, por ejemplo, Juan, los últimos capítulos, hay una expresión. Las lágrimas salen de mis ojos, de la manera como Él murió. Y de repente yo estoy enfermo, ¿no? Y leo una parábola donde el paralítico fue sanado. Y yo estaba triste, acongojado, porque me van a cortar la pierna. Y cuando leo la parábola del paralítico, y leo esa parábola, cómo el Señor lo sanó, yo tengo una expresión de esperanza, ¿verdad? Amén. Estaba triste, pero cuando leo, hay una expresión. Tengo esperanza. Si el Señor sanó a ese paralítico, entonces a mí también me puede sanar. Entonces tengo una esperanza. Entonces la Biblia te explica para darte una expresión. Por eso, jóvenes, ¿por qué muchos jóvenes andan tristes? ¿Por qué muchos jóvenes que están en la vida de la iglesia, no estoy hablando de jóvenes del mundo, jóvenes que están en la vida de la iglesia, a veces están tristes, a veces están acongojados, a veces están ensimismados, a veces pasan por depresión, pasan por situaciones, y no saben que en la Biblia le puede explicar por qué está pasando por ese momento. La Biblia te va a explicar por qué estás pasando por ese momento. Pero no solo te lo va a explicar, sino que luego después que te lo explica, te va a dar una expresión. Y ten por seguridad que esa expresión será una expresión de alegría. Porque ahí tú conseguirás la respuesta a tus preguntas. ¿Por qué me pasa eso? Muchos jóvenes vienen a mí y me dicen, hermano Lucho, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Claro, uno puede hablarle, pero lo mejor que ese joven puede hacer es leer la Biblia. Amén. Cuanto más él la lea, él va a ser explicado. Y cuanto más él sea explicado, su expresión de su rostro va a mudar, va a cambiar. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. Hermano, el poder de la palabra es tremendo. Porque no es simplemente un libro con unas letras negras impresas, sino recuerda, es Dios mismo hablando a tu vida. ¿Estás enfermo? Muy bien. El mundo, Efesios dice, el mundo no tiene esperanza, pero tú ahora, en Cristo Jesús, tienes esperanza. Tú puedes ser sanado. Amén. Tu rostro cambia. Señor Jesús, yo puedo ser sanado. Por eso, hermanos, tenemos que considerar ese punto. Amén. Señor Jesús. Amén. Vamos a leer otro punto. Otro punto. Esa es la función de la Biblia, ¿no es cierto? Es explicar, es expresar a Dios. Vamos a leer 2 Timoteo 3:15.
2 Timoteo 3:15. Lincoln lee 2 Timoteo 3:15. Lee. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Otra función de la Biblia es hacerte sabio. ¿Cuál es la diferencia entre sabio y inteligente? El inteligente aprende sus errores y el sabio aprende de los otros. Amén. El inteligente aprende de sus errores, de sus golpes. Pero el sabio aprende de los errores de otros. No vayas por ahí que te van a robar. No pasa nada, yo sé, yo conozco ahí. ¿Cuántas veces pasó? No, nunca me pasó nada. No, pero no vayas porque ahí siempre hay ladrones. No, no pasa nada, tú vas. Te roban, te pegan. Aprendiste la lección. Pero tu propio golpe, tu propio error. Sabio, no vayas por ahí. Él considera, no voy por ahí, voy por acá. Si el hermano me ha dicho que no vaya por ahí, entonces me voy por acá. Sabio. Así en todas las cosas, queridos jóvenes. En todo. En todo. No hagas esto, Esteban, por favor, ¿no? Considera, varón, no hagas así. No, hermano, yo ya tengo años en la vida de iglesia, yo ya sé. Varón, no, haz así. Hermano, Con ella no. ¿sabe una cosa, hermano? ¿Sabe una cosa? Si nosotros nos metemos en problemas, es por simplemente no hacer caso a la Escritura. Por no hacer caso, ¿qué dice Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Huye de las pasiones juveniles. No, pero es mi amiga, es de la universidad, la estoy llevando a la reunión. Está bien, una vez. Pero no se convierte al Señor la amiga. Sí, ahí no. No, es mi amiga. Un día se va a convertir al Soy Señor. fuerte. Un día se va a convertir y tú te sales convirtiendo a ella. Oh, Señor. Huye de las pasiones. Mamá, mis amigos de la universidad han hecho una pequeña fiesta de esto, aquello. ¿Me deja así? Tu mamá, no, no vaya porque esto puede... No, pero mamá, es un ratito nomás, son una horita. ¿Una horita? Ah, no, ¿qué pasa? Chimbota. ¿Qué dice la Biblia? Huye de las pasiones juveniles. Entonces, ¿quién es sabio? El que huye, ¿verdad? ¿Quién es inteligente? El que no huye. El que quiere experimentar. Entonces, cuando, hermanos, cuando la palabra te dice algo, hazlo. No dudes. No pelees con Dios. A veces tú piensas, cuando tu papá te dice una cosa, tu mamá te dice una cosa, o los hermanos mayores de la iglesia te dicen una cosa, muchas veces usted pelea, pero recuerda, tú no estás peleando con tu mamá, no estás peleando con tu papá, no estás peleando con los hermanos mayores, estás peleando con Dios. Y de tanto que usted pelee con Dios, va a haber un momento, así como Jacob, ¿no? Jacob. Te va a meter una el Señor, que te va a dejar cojo. Jacob. ¿Estás esperando que el Señor te meta una para dejarte cojo? ¿Y sabes cuál es el problema de ser cojo? Es que esa es la marca del Señor. Porque él antes andaba normal, pero ahora está marcado porque es cojo. Y todo el mundo cuando lo ve, y cualquiera que no sabe la historia, le pregunta, oye hermanito, ¿y por qué ese está cojo? Ah, te cuento la historia, igual. Y hermanito, ¿y por qué Esteban se casó con una chica del mundo? Ah, te cuento la historia. Es una suposición. Ah, es una suposición, claro. Espero que no. O sea, hermano, quiero decirte, cuando nosotros no hacemos caso a la palabra del Señor, cuando el Señor no hacemos caso a la palabra del Señor, no somos sabios, en nuestra vida va a haber una marca que nos hará recordar toda nuestra vida por qué está esa marca ahí. Claro, lo glorioso de esa marca es que los demás jóvenes van a mirar, ¿no? Por lo menos en ese aspecto va a ser positivo. Van a mirar para no hacer. Pero hermano, yo no quiero tener una marca. ¿Tú quieres tener una marca?
Abraza a tu hermano y dile, yo no quiero tener una marca, varón. Señor Jesús. Amén. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. A ver, ¿quién lee 1 Pedro 1:23? Nacido no es de mente corruptible, sino de incorruptible, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos, siendo regenerados. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de regenerar. La función de la palabra es regenerar, salvar las personas. En este año, hermano, tenemos que multiplicarnos. ¿No es cierto? Eso implica que cada joven tiene que predicar el Evangelio. Usted tiene el poder de regenerar. Es maravilloso. Y cada joven aquí tiene que multiplicar, tiene que predicar. Oye, hermano, piensa un poco. Yo tengo el poder de regenerar. Tengo el poder para salvar personas, para regenerar. Está en la palabra. Y por medio de ese poder, un día vamos a dejar, que el hermano Francisco no me escuche, pero un día vamos a dejar dejar este local porque vamos a necesitar otro más grande. Aleluya. ¿O usted quiere que ya sea acá hasta la venida del Señor? No. ¿Quiere estar acá hasta la venida del Señor? No. Hermanos, cuando el Señor venga, nos va a juzgar por dos cosas, recuerden. ¿Cuánta vida en nosotros y cuántos frutos? No solo es una cuestión de vida, no solo es una cuestión de ser correctos, irreprensibles, sino también es una cuestión de frutos. Frutos. Y fruto está ligado a predicación del Evangelio. Guste o no te guste, hermano, vas a tener que predicar el Evangelio. Poder de la regeneración. O sea, la función de la Biblia es dar fruto, regenerar personas. Señor Jesús, yo espero que este año ustedes puedan hacer muchos eventos de predicación del Evangelio. Una gran multiplicación. Si te das cuenta, la Biblia nos está llevando primero a ser santos, ¿no? A ser consagrados, ¿no? A hablar por el Hijo, dar énfasis en la transformación, en la renovación. Todo eso es para dar frutos. Un último punto, hermanos. Vamos a leer 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22. Uno que lea 1 Pedro 2:22 y otro que lea Mateo 4:4. A ver, Javier, Mateo 4:4. Y otro más, y ahí Vanessa, 1 Pedro 2:22. A ver, lea, Vanessa. Amén. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Otra vez. 1 Pedro 2:22, ¿sí? ¿Dice eso? A ver. ¿Sí? 2:22. ¿Cómo dice? 1:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1:22. No, ese es otro Mateo. Donde habla de la leche espiritual, ¿dónde es? 1 Pedro 2:2. 2:2. Ah, ya. 1 Pedro 2:2 entonces. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Desea como niños la leche, ¿no? Amén. Ahora, a ver, sí, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Acá tenemos dos palabras muy importantes. Uno es leche y la otra es pan. Leche son las cosas básicas de la Biblia, las verdades. Pan es algo sólido. Pan son los misterios y las profundezas de la Biblia. La leche son las verdades. Todos nosotros necesitamos conocer las verdades y necesitamos conocer los misterios.
las profundezas de Cristo, las dos cosas. A veces a nosotros nos gusta conocer los misterios, ¿no? Nos gusta conocer las profundezas, pero no nos gusta la leche. Pero te voy a decir una cosa, la leche es muy importante. Por ejemplo, ¿qué leche? Renovación. La palabra renovación es leche. La palabra transformación es leche. La palabra regeneración también es leche. La palabra la sangre de Cristo es leche. Arrepentimiento es leche. Creer es leche. Así que puedo preguntar, ¿alguno de ustedes me puede acá dar un mensaje de qué significa, por ejemplo, santidad? Lincoln, ¿usted me puede dar un mensaje de 1 hora sobre la santidad? Sobre la santificación. Santificación. Entonces, mire, hermano, eso es muy importante. Yo estoy orando y suplicando al Señor que todos ustedes, así como van al colegio y como van a la universidad para estudiarse grandes tomos de libros, ustedes pudiesen comenzar a estudiar todas las verdades de la Biblia. ¿Cuántos libros estás leído en este año ya? Más o menos, promedio, de la universidad. Este año. Sí. ¿Este año qué pasó, perdón? No, de la universidad, en la universidad. 2 libros. ¿Cuántas páginas tiene cada libro? Más o menos. 400 páginas. Ya han salido 2 libros de la universidad de aproximadamente 400 páginas. O sea, se han leído 800 páginas. Los libros de las verdades tienen 200 páginas. Hay libros de verdades. Hay muchos libros de verdades. Si Jan logró leer en un año 800 páginas, si él se lee 800 páginas de verdades, yo vería una transformación impresionante en ese hombre. La pregunta es, ¿te lo vas a leer? Si te leíste 800 páginas el año pasado, entonces este año, ¿no es cierto, no? Puedes leer por lo menos, no te pido 800 páginas, pero léete siquiera unas 200 páginas de verdades. Y tú vas a poder experimentar la leche espiritual del Señor. La verdadera leche, no adulterada. Esa leche te va a nutrir, va a hacer de ti una persona sólida, va a ser de ti una persona sabia, que no se mete en problemas, va a ser de ti una persona santa, consagrada, por leer esas verdades. Y luego tienes el pan. Bueno, la verdad, alimento diario, podemos decir que alimento diario es el pan. Son cosas sólidas. Cuando usted lee alimento diario, es un pan sólido, pero ahí hay muchas pequeñas verdades. Y necesitamos conocer esas verdades. Entonces yo espero que este año ustedes, queridos jóvenes, puedan leer muchas verdades. Los jóvenes que están adelante pueden coger un libro de verdades o pueden buscar muchas verdades y ustedes pueden llevarse a la casa y estudiarlas. Y pueden comenzar, por ejemplo, con la primera palabra, que significa salvación. Claro, esta es otra verdad, la Biblia es otra verdad. Ustedes se están llevando ya Esto es algo pequeño de la Biblia es muy extenso. Guachimani tiene un libro que se llama Cómo estudiar la Biblia, de 272 páginas. Y así como nosotros estudiamos en la universidad todas las cosas que tenemos que estudiar, pues también estudien la Biblia. Gasten tiempo en la palabra para que sean sabios, para que sean sólidos, para que sean hombres de Dios, santos de Dios. A final de cabo, queridos hermanos, los que lo va a salvar a ustedes en el día del Señor van a ser esas palabras, no lo que aprendiste en la universidad. No estoy diciendo por si acaso no estudie, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esto es más importante, porque esto es para salvación. Leer la Biblia, tener contenido, tener verdad y tener vida, ser sabio, ¿cierto, hermanos? Tener leche espiritual, tener pan, es lo que nos va a salvar a nosotros. Así que mi carga esta noche, hermanos, es que ustedes puedan ser salvos a través de la Biblia, la palabra de Dios. En esta misma hojita también está, por ejemplo, los 39 libros del Antiguo Testamento
Y están los 27 libros del Nuevo Testamento, que hacen un total de 66 libros. 66 libros. ¿Alguien aquí me puede hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, libro tras libro? Cantando. ¿Ah? Cantando. Hermano, todos nosotros tenemos que conocer los 66 libros. ¿Por qué a veces nos demoramos en buscar? Porque a veces no sabemos dónde están los libros. Así que en hojita les puse todos los libros ahí. No solamente, sino que también están ahí divididos, ¿no? Profetas mayores, profetas menores, ¿no? Históricos. Esa hojita, hermano, es para que ustedes aprendan. ¿Qué son libros históricos? ¿Qué son profetas mayores? ¿Qué son profetas menores? ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? 5. ¿Quién los escribió? Moisés. Todo eso tiene que estar, hermano, eso, metido en el corazón. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el libro de la Biblia que representa a la Biblia? Hay un libro en la Biblia que los hombres le llaman la mini Biblia. Es una Biblia dentro de la Biblia. Tiene el número de capítulos igual al No solo el número de capítulos, también tiene el mismo comienzo del Nuevo Testamento. Y el primer capítulo de ese libro es Génesis y el último capítulo del libro es Apocalipsis. ¿Cuál es ese libro? El libro de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, igual que 66 libros de la Biblia. Isaías en el capítulo 40 comienza con el mismo hablar de Mateo, una voz que clama en el desierto. Impresionante. Isaías. Isaías es la mini Biblia dentro de una Biblia. Podríamos hablar más, pero esta noche no es mucho. Entonces, miren, hermanos, necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer la Biblia de Dios. Esa palabra puede hacer cosas tremendas en nuestra vida. Señor Jesús. Bueno, hagan algo por mí. Levante su Biblia. Los que tienen Biblia, los que tienen sus celulares, sus Biblias, guardan ahí. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Amén. Oren conmigo, hermano. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Quiero comprometerme Quiero comprometerme a leer más la Biblia. a leer más la Biblia Para ser sabio. para ser sabio, Para tener contenido. para tener contenido, Sí, para tener vida. para tener vida, Para tener realidad. para tener realidad. Quiero conocer tus misterios. Quiero conocer tus misterios. Quiero conocerte a ti, Señor. Quiero conocerte a ti, Señor. Abre un apetito Abre un apetito por la leche espiritual. por la leche espiritual, Por el pan que es tu palabra. por el pan que es tu palabra. Señor Jesús. Señor Jesús, Ayúdame, Señor. ayúdame, Señor, A leer tu Biblia. a leer tu Biblia, A leer tu a palabra. leer tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mire, hermanos, este año, hermano, no deje que pase en vano. Que en el mes de diciembre, vamos a poner una meta, quiero poner una meta, sigue el Señor, que en el mes de diciembre, que yo pueda venir acá, el último viernes del mes de diciembre, voy a lanzar una pregunta. ¿Quién leyó la Biblia? ¿Quién se leyó toda la Biblia este año? ¿Puedo lanzar esa meta o no? ¿Puedo o no puedo lanzar esa meta? El último viernes del mes de diciembre de este año, yo voy a venir y voy a preguntar, ¿quién ha leído la Biblia, toda la Biblia, este año? Y ese que leyó la Biblia todo este año, yo me comprometo, lo voy a llevar a cenar conmigo. ¿Quién va a pagar? No, yo voy a pagar. Pero quiero, ¿quién? ¿No? Se lee la Biblia este año. Sí, hermano, no te preocupes, pero te lanzo ese reto. Te lanzo ese reto. El último viernes de este año, del mes de diciembre, yo vengo y pregunto, ¿quién leyó la Biblia este año? Y no mientan, hermano. Y que diga en orden los libros de la Biblia. Amén, que diga el nombre de los libros de la Biblia. Sin cantar. Me cuente experiencias. Amén, hermanos. Amén. Jesús es el Señor.